tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva presentación aquí desde el stand M10 de MC. Hoy contamos con la presencia de la autora Samantha Chavarría, quien nos va a hablar de su libro Memorias de Tierra Adentro. Bienvenidas. Hola, un gusto estar aquí en el stand de MC, escritores mexicanos independientes, con este libro Memorias de Tierra Adentro en la FIL Guadalajara 2025. Encantada de estar con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida, Samantha. Bueno, antes de comenzar a hablar de tu libro, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de ti, quién eres, de dónde vienes y después un poquito de tu historia para conocerte mejor. Sí, hola, soy Samantha Chavarría, soy de Querétaro, nací en Querétaro, crecí en Querétaro. Ahí es donde tuve la niñez y los años felices de mi vida, pero tengo ya 20 años viviendo en Estados Unidos. Mi esposo es norteamericano, así es que en el año 2005, precisamente hace 20 años, que estoy en el medio oeste norteamericano, en el estado de Iowa, donde he sido profesora de español, de lengua y literatura por más de 15 años. Y esa ha sido mi formación, así es que vengo de la nieve, de los días ya helados y nevados al calor de Guadalajara. Excelente, muchas gracias. Y bueno, cuéntanos, ¿es tu primera novela? ¿Ya te has escrito antes otra? ¿Cuál es tu trayectoria como escritora? Pues la trayectoria comenzó pues hace varios años, precisamente dando clases de español en las aulas con los chicos. Siempre hablaba yo sobre México, ¿no? Cuando analizábamos los textos de los grandes autores, al final acababa yo hablando siempre sobre Querétaro, sobre mi familia y sobre mi experiencia de ser mexicana viviendo en Estados Unidos. Entonces ese fue un primer detonante de tratar de escribir esta historia sobre México, sobre mi familia y sobre Querétaro. Y sí, es mi primera novela. La investigación la comencé en el año 2018 a través de esta investigación de genealogía, investigación histórica, y que estaba íntimamente relacionada con la historia de México, puntualmente a través de buscar los documentos extraviados de mi bisabuelo, que era vasco y que mi padre necesitaba para la ciudadanía española, porque se venía una nueva ley y queríamos investigar qué había pasado con mi bisabuelo, porque se sabía lo que había pasado en México, pero no se sabía nada de su vida pasada en España. Entonces no sabíamos absolutamente nada sobre él, y entonces comencé a investigar en diferentes plataformas de genealogía, en diferentes archivos históricos, etcétera, para encontrar su vida. Lo encontré, pero me seguía apasionando con esta búsqueda de datos, de documentos en los archivos eclesiásticos, etcétera, y en diferentes plataformas todo el momento del día, ¿no? Buscando, analizando datos, partidas de bautismos, de matrimonios, de definiciones, etcétera, hasta que se hizo un árbol genealógico de mi familia. Y en algunas líneas familiares llegué muy profundamente y me di cuenta que no solo encontré la vida de mi bisabuelo Agustín Echevarría, pero también la de 500 y tantos de mis ancestros, y muchos de ellos, su historia se entrelazaba con la historia de México y con la historia de cómo se formó México como nación. El ancestro más antiguo que encontré fue en el año 1529, que precisamente fue uno de los fundadores de la ciudad de Guadalajara, que es el alférez real Hernando Flores y Fuentes. Pero la ciudad de Guadalajara no estaba aquí. La primera ciudad de Guadalajara se fundó cerca de Zacatecas, cerca del establecimiento de Nochitlán, y hubo 3 intentos por fundar la ciudad de Guadalajara, que fueron, los primeros 2 fueron fallidos, principalmente porque los nativos de esta región no querían un asentamiento español,
se oponía, ¿no?, a que vinieran a sentarse y a cambiar los rumbos de la vida. Finalmente encontraron este valle y el lago de Chapala, y aquí se asentó Guadalajara, pero duró muchos años y muchas guerras y mucha sangre para que se fundara Guadalajara. Entonces, todos estos descubrimientos los fui de repente encontrando en esta investigación de genealogía, y como yo pues soy académica y he sido profesora por muchos años, me di a la tarea de buscar quiénes eran estas personas, qué habían hecho, y este gran árbol genealógico lo dividí en 13 momentos históricos de la historia de México, desde el establecimiento de las primeras ciudades o pueblos hasta la vida moderna y hasta llegar a mí. Entonces el libro se llama Memorias de Tierra Adentro, precisamente porque es una memoria histórica, y la tierra adentro se refiere a México. El camino real de tierra adentro fue el camino que iba desde la Ciudad de México a la Santa Fe de Nuevo México en Estados Unidos, que era parte del virreinato de la Nueva España, y ahí era de donde venía este camino. Al principio era con mulas y por yeguas que traían toda esta clase de productos y servicios que necesitaba la gente, ¿no? Y por otra parte iba cargado, ¿no?, de productos, de papel y de tintas, etcétera, y regresaba cargado de plata, y cargado de vinos, y cargado de cosas. Entonces, a través de ese camino de tierra adentro es donde se establecieron las principales ciudades del virreinato de la Nueva España, entre ellas Querétaro. Querétaro fue un cruce de caminos, ¿no?, porque era precisamente el cruce entre Guanajuato, donde estaban todas las minas, San Luis Potosí, el norte de México, Parras, Durango, y la Ciudad de México, y además Puebla y Veracruz. Entonces, en Querétaro se asentaron muchas personas precisamente por este cruce de caminos, y tuvo una historia muy importante dentro de la formación de México como nación, porque ahí fue el asentamiento de los criollos, que principalmente fueron los que detonaron la independencia de España, y más adelante mil descubrimientos más. Entonces, esta historia pues es una historia de una familia, de varias generaciones que transcurren y que se establece el país de México como nación y como lo conocemos ahora. Excelente, me queda claro que fue un libro que conllevó una ardua investigación, ¿no? Entonces, lo que quiero preguntarte ahora, ¿este libro es en formato de novela? Ahora, el reto de este libro y de esta investigación de genealogía, de historia que llevó, que era una investigación en realidad académica, que tiene rigor académico, 500 o más autores y citas. El reto fue hacerlo una narrativa que le llegara a todo el mundo, ¿no? Que no se quedara como una tesis académica, que no se quedara como un documento para mi familia, sino que fuera un documento que fuera para todos, porque se trataba precisamente, ¿no?, de cómo se fundó el país de México. Y este fue el reto del libro, de hacer una narración literaria. Y al final que lo cuento yo, que soy una madre, que tengo 2 hijas, ¿no?, que soy mujer, y que tenemos una sensibilidad diferente para contar la historia, ¿no? Y al final son 13 relatos que cuentan toda esta historia de mi familia, con rigor académico, porque todo está basado en hechos reales, y que trabajé con varias personas muy importantes para hacer todo el fact-checking, que precisamente no me inventara yo la historia de México, sino que todo lo que descubría fuera realidad y que fuera verdad y que estuviera de acuerdo a la historia, pero que también tuviera una narrativa literaria para que todo el mundo lo pudiera disfrutar, ¿no? Y que te quedes picado con la historia. Quieres saber qué más está pasando, ¿no? ¿Qué sigue de la historia? La historia, ¿qué sigue de la historia? ¿Cómo vamos? ¿Qué es lo que pasa?
y así es, ¿no? Y de hecho hay una chica que leyó el libro que me mandó un mensaje en Instagram que me dijo, muchísimas gracias porque con este libro aprendí más sobre México que en toda mi historia académica del colegio. Porque nos cuentan la historia por pedazos y por fragmentos y nos llenan de fechas que no entendemos cuál es la fluidez y por qué se realizaron las cosas y qué pasó y cuál es el fondo o el trasfondo histórico y por qué se tomaron las decisiones que se tomaron. Eso fue una de las cosas más importantes, ¿no? No entendemos, ¿no? Y nos dan los héroes y los villanos, pero en realidad ni nadie es héroe ni nadie es villano. Todo el mundo tiene sus claroscuros y hay que entender por qué tomaban aquellas decisiones, ¿no? Y por qué estaban unos a favor de una corriente política, etcétera, que otros. Ahora, no soy historiadora, soy economista de profesión, pero estoy fascinada con la historia, y la historia pues no me la inventé yo, ¿no? La historia pues la descubrí, y una de las cosas también, otro de los retos del libro fue saber qué era leyenda y qué era verdad, porque muchas veces las leyendas se fundan dentro de la historia, ¿no? Entonces, nos conocemos la leyenda de La Llorona, ¿no? O la leyenda de tal, pero entonces, ¿cuál es el trasfondo real, ¿no? En Querétaro está lleno de leyendas, ¿no? En Durango también está que la leyenda de la monja, todos leyendas, pero en realidad, ¿qué fue lo que pasó? ¿O por qué se dio esta leyenda, no? Entonces, ese fue uno de los retos del libro, pero la verdad es que es un libro que les va a encantar. Los invito a que lo lean, que lo descubran y que se apasionen con esta historia, que es una historia personal porque trata sobre mi familia en particular, pero es una historia que resuena con todo el mundo porque se trata de los valores más importantes y fundamentales del ser humano, ¿no? Que es el concepto de nación, cómo crear un país, y el concepto de familia, el concepto de crear un patrimonio, el concepto de tener tus tierras, y qué pasa cuando esas tierras de repente te las quitan, ¿no? O qué pasa cuando el patrimonio que creaste durante años viene una revolución y se acaba, ¿no? Entonces, cómo estos hijos tienen que volver a comenzar desde cero, a volver a crear todo lo que se perdió en el pasado, ¿no? Y cómo estos momentos históricos y a lo mejor cosas que no tenían mucho que ver con la familia, sino que venían los diferentes aspectos políticos de otros lados más, ¿no? Y a través yo creo que en el 1950 es cuando se empieza a redescubrir la historia de México, como nos la contaron ahora, tratando de descubrir realmente cuál fue la verdad, ¿no? Del pasado. Pero a partir del año 2010, cuando fue el centenario y bicentenario de la independencia de México, es cuando todos los otros autores se empiezan otra vez a cuestionar, ¿no? ¿Quién fue Miguel Hidalgo? Y si Miguel Hidalgo realmente fue el padre de la patria, ¿no? O quiénes fueron los otros autores, ¿por qué a Maximiliano, por ejemplo, era el villano o el malo del cuento, ¿no? Y etcétera. Hablamos de Pancho Villa, y esa es otra historia súper importante en mi libro. Que no les quiero hacer los spoilers del libro, pero la familia de mi padre, que son los Herreras, tienen que ver con el asesinato de Pancho Villa, ¿no? Entonces, una cosa que no me imaginaba yo absolutamente, ¿no? Que tuviera esta conexión tan importante yo con Pancho Villa, que mi padre es del norte de México, y cómo la familia Herrera influyó en la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, pues somos una interconexión de historias y de familias, y cómo estas familias se van entrelazando unas a otras. Otra cosa súper interesante era que a veces una parte de la familia estaba de un lado político y luego había otros de otro lado político, y después esas familias crecían y se casaban y se conectaban. Entonces, la verdad es que la investigación me apasiona tanto. A veces cuando estaba investigando la piel se me ponía de gallina de decir, ay, ¿cómo es posible esto, no? Hay otra anécdota interesante. Por ejemplo, me encontré un documento de unas amonestaciones matrimoniales firmadas por el cura Hidalgo.
¿no? Decía, bueno, que una parte de mi familia estaban en Dolores Hidalgo, bueno, en el pueblo de Dolores antiguamente, y el párroco del pueblo era el cura Miguel Hidalgo, ¿no? Y él era el que iba a hacer el casamiento. Al final lo mataron y ya no hizo la boda, ¿no? Pero las amonestaciones tienen su firma. Entonces, la verdad es que fue una investigación fascinante, y por eso tenía que salir a la luz, porque precisamente no me la podía yo guardar, ¿no? Decía, esta historia le pertenece a México, esta historia le pertenece al pueblo y merece ser contada, ¿no? La otra historia también es la parte de la familia Echeverría, porque yo tengo dos raíces, la parte Echeverría de mi papá, pero también tengo la parte Echeverría de mi padre, y mi abuelo fue primo de Luis Echeverría, el presidente, y entonces también ahí está la otra historia sobre su familia. Entonces, bueno, hay mucho que contar, mucho que decir sobre este libro que se me acaban el tiempo, ¿no? Otra cosa bien importante fue que incluí las recetas de cocina tradicional mexicana en el libro, por dos razones. No sé, ayer nos comimos finalmente la torta ahogada, ¿no? Que no había probado la torta ahogada, por aquí fuimos a comer con y mis primos, al analizar, ¿no? Y al estar escribiendo el libro, me dijeron, por favor, incluye las recetas de la abuelita, ¿no? Queremos que las incluyas en el libro. Y pensé, bueno, las incluyo al final del libro como en un anexo, como una cosa simpática. Pero después, al pensar y analizar y descubrir el origen de estas recetas, pues estas recetas iban también caminando con el país, ¿no? Porque hay recetas muy antiguas, que son las recetas que vienen de la cultura azteca, como el pozole, como el atole, etcétera, y hay recetas que fueron evolucionando con el México, como por ejemplo las recetas que venían de la cocina conventual, ¿no? Que era la cocina de las monjitas, ¿no? Por eso se dio mucho en Querétaro, ¿no? De los ates y de las conservas, ¿no? Y finalmente cómo fue evolucionando también, como el chile en nogada, por ejemplo, que se dio en la independencia de México, y más adelante los tamales, hablando del norte de México, los tamales precisamente de Pancho Villa, etcétera, ¿no? Así es que incluí la receta, el origen, la preparación, y además escondí el platillo dentro de la historia. Hay una referencia a ese platillo en la historia, ¿no? Se casaron o se fueron a tal y se comieron el cabrito, por ejemplo, ¿no? Que también es otro de los elementos, ¿no? El cabrito, que habla del norte de México, que también tiene un origen sefardí, o sea, entonces eso, y también la música, porque también la música en México tiene una historia valiosísima, entonces tiene genealogía, tiene historia, tiene memorias, tiene recetas de cocina, tiene música, y al final pusimos el playlist de todas las canciones, también en el origen de la evolución de México. Entonces la verdad es que estoy muy orgullosa de este libro. Es una investigación muy profunda, de rigor académico, o sea, obviamente que yo estoy en el 2025, no estuve hace 500 años, y como les dije, hay algunas contradicciones en la historia, algunos autores académicos, historiadores piensan y van con una corriente, hay otros que se contradicen y van con la otra corriente, no, pero traté de encontrar un punto medio entre los dos. Hay tal autor que dice esto y hay otro tal autor que dice esto, pero al final también lo que digo yo, y esa es la narrativa dentro de la historia de Memorias de Tierra Adentro. Excelente, muchas gracias por compartir, suena una historia bastante interesante, mucho trabajo detrás. Y bueno, ya para despedirnos, solo tus redes sociales y dónde lo podemos encontrar el libro. Sí, el libro está disponible obviamente pues en línea, en Amazon. Eso es una de las cosas más importantes en todo el mundo.
pero también en el mercado de México ya también estamos trabajando con varios distribuidores. Está en las librerías independientes de la ciudad de Querétaro, pero también está en Gonville, y de hecho ya también está listo aquí en Guadalajara. Ya nos dieron varias sucursales donde está disponible, pero como yo vivo en Estados Unidos, el libro tiene más distribución por el momento en Estados Unidos. Entonces está en Barnes & Noble, que es la librería más importante de Estados Unidos. También está en BAM, Bookshop, etcétera. Y en España está, obviamente, pues en Amazon, pero también está en Casa del Libro en España. Entonces estoy trabajando con la distribución. Tiene una editorial independiente, que es la editorial Helvética, que es una editorial de Querétaro, porque el libro habla de Querétaro y yo quería que el libro fuera presentado en Querétaro y que tuviera trabajo queretano. Y el libro tiene un prólogo espectacular del maestro Eduardo Rabel, que es el cronista del municipio de la ciudad de Querétaro, y fue mi lector beta, ¿no? Que yo quería que él leyera el libro para que me dijera, sí, el libro se puede publicar. Y hicieron un equipo, fue todo un equipo, un trabajo magnífico. Me pueden encontrar en la página web, que es Samantha Echevarría, samantaechevarría.com, y también en redes sociales, en Instagram, Samantha Echevarría Schmelzer, que es el apellido de mi esposo, o en Facebook, Samantha Echevarría de Schmelzer. Y ahora va a estar estos 2 días, mañana se acaba la FIL. Estamos en el stand de escritores mexicanos independientes y también en el stand de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Muchas gracias, Samantha, un gusto, y pues sí, seguimos con las siguientes actividades en el stand en Medellín. Muchísimas gracias. Gracias.